Hola, bueno, hoy vamos a hablar de derechos del paciente y familia. En este módulo queremos explorar un poco el marco legal de los derechos de pacientes y familiares. Tenemos una ley provincial, la 2611 de Neuquén, y la ley nacional, la 26.529. En este año también se lanzó una política institucional en relación a los derechos y deberes de pacientes y familiares de la Clínica Pasteur. Vamos a explorar un poquito eso y vamos a mencionar cada uno de los derechos y deberes de los pacientes y por último hablar sobre las buenas prácticas del equipo de salud. Comencemos. A nivel, lo que es el marco legal, a nivel provincial, tenemos en 2008 se hizo la ley, se promulgó la ley 2611. En dicha ley habla en cada uno de sus artículos sobre los derechos y obligaciones de los pacientes y usuarios del sistema aplicable tanto al sector, subsector público o privado en toda la provincia de Neuquén. Un año más tarde, a nivel nacional, se toma lo que había en las leyes que había hasta ese momento. Hay provincias pioneras como Río Negro y Formosa, y se toma todo este marco este marco legal y se promulga la ley 26.529 y posiblemente, y después luego con algunos decretos que fueron modificando algunos de sus artículos, y genera el mismo articulado y el mismo concepto que la ley provincial. Por lo tanto, en esta charla, cuando hablemos de los derechos de los pacientes, vamos a estar cumplimentando ambas leyes porque tanto a nivel provincial como nacional tienen una similitud muy importante, por lo tanto es aplicable para ambas. Hablábamos recién sobre lo que es la política institucional. Esta política institucional en marzo, no, en abril de este año, del 2024, se hizo eh, este documento que fue difundido, incluso si ustedes lo pueden ver en la plataforma, si lo quieren releer, donde se hizo explícito y el posicionamiento en relación desde la Clínica Pasteur sobre cómo garantizar los derechos de los pacientes y familiares y también hacer cumplir las obligaciones o los deberes que tienen los pacientes y familiares con la institución. Nos parece muy importante, si bien estamos hablando del 2008, 2009, de estas leyes, a veces en la formación de grado, sobre todo, no se toma a veces o no se dan los espacios necesarios como para reflexionar sobre nuestras prácticas y el respeto de los derechos y deberes. Y es por eso que nosotros en esta charla vamos a mencionar y un poco a reflexionar sobre la importancia de garantizar los mismos. Comencemos entonces con la enumeración de los derechos de pacientes y familiares. Eh, el, el más básico de todos, o uno de los más básicos de todos, es que el derecho que tienen todos los pacientes a recibir un trato digno y respetuoso. Em, Todos los pacientes deben recibir ese trato, un trato de calidez humana, un trato en el cual se respete su situación y que nosotros como profesionales logremos velar por eso. Nosotros no solamente debemos cumplir, sino también hacer que si vemos que otras personas no hacen, no brindan ese tipo de trato, también hacerlos cumplir. Em, el segundo derecho habla sobre la atención personalizada y conocer al equipo de salud. Es habitual que los pacientes a veces desconocen o no, a veces nosotros mismos no nos presentamos adecuadamente ante los pacientes
o nos presentamos, pero por su estado en ese momento o porque por su situación de salud no recuerda luego nuestros nombres. Eh, Recordemos que los pacientes durante su internación pasan muchas personas, entre profesionales médicos, kinesiólogos, enfermeros, personal que se acerca de laboratorio, técnicos, bueno, muchas personas contactan y a veces entre cambios de guardia y demás es habitual que los pacientes a veces al principio puedan confundirse y no saber con seguridad quién es su equipo que lo está tratando. Y es un derecho básico. Por lo tanto, debemos esforzarnos en presentarnos y en decirnos cuál es nuestro rol, ¿no? Si somos, cuál es el rol, si es nuestro turno, si somos, es un enfermero, si es un médico, decirnos, bueno, estoy a cargo en este turno y mi nombre es tal. Creo que es muy importante y lo mismo tratar a la persona por su nombre, ¿no? De ahí un poco la personalización. También es un derecho el acompañamiento de la familia, lo sabemos muy bien y de la importancia y debemos incorporarlo al proceso de la atención, ¿no? Del entorno de los amigos, de la familia más cercana, tan importante en la recuperación. Em, el cuarto habla sobre recibir información clara, completa y comprensible. Nosotros continuamente nos estamos comunicando con los pacientes o con los familiares o con los familiares de los pacientes, pero acá habla sobre la importancia en el cómo hacerlo. Es claro que muchas veces, a veces tenemos, abordamos la situación de salud con palabras que pueden ser algo técnicas, con algo que pueden ser ajenas, y es importante que adecuemos ese mensaje a nuestros destinatarios, a nuestros familiares, a nuestros pacientes, para que facilitar su comprensión pero de una manera completa, de una manera clara y dándole espacio también para la repregunta y para poder generar una comunicación efectiva. Otro derecho es el de la interconsulta. La segunda opinión de otro colega, otro profesional, es un derecho y nosotros debemos lograr, a veces incluso nosotros también podemos proponer la interconsulta y debemos brindar toda la información a ese colega para que pueda realizar esa evaluación, esa segunda opinión. Otro derecho es a la asistencia espiritual. Aquellos pacientes que deseen en algún momento la asistencia espiritual, nosotros debemos facilitar para que, ya sea de la religión que sea, pueda acercarse y que pueda recibir esa asistencia espiritual. Como también debemos respetar que si la persona no desea, por lo tanto, no ofrecer algo que los pacientes no desean. Simplemente es garantizar un derecho y nosotros en la Clínica Pasteur somos abiertos a distintas sacerdotes, pastores de distintas iglesias que han estado acompañando y nos parece un área muy importante. En relación un poco a otros conceptos mencionados previamente, especifica la no discriminación. La no discriminación de los pacientes tiene que ver digamos, con varias dimensiones. No discriminar por su situación económica, no discriminar por su apariencia, por su vestimenta, por su forma de hablar, por su forma de pensar, por su ideología, por su religión, eh, por su altura, por su peso, de ninguna manera la discriminación. Incluso habla sobre la no discriminación en relación a las personas discapacitadas, a las personas que puedan pensar o ser diferente a uno, y especifica o hace un detalle, digamos, más amplio a lo que es para respetar la ley de identidad de género
que nosotros debemos respetar, hay una, como ustedes saben, desde el 2012 hay una ley que debemos respetar a las personas que se autoperciban y que elijan un nombre que sea diferente incluso del que tienen registrado en el DNI, y nosotros debemos respetar el nombre que las personas elijan. Si bien también tienen el derecho y que es gratuito y pueden modificar su DNI con el nombre con el cual se autoperciben, en el proceso, hasta que eso ocurra, debemos respetar, aunque no tenga el cambio en el DNI, debemos respetar el nombre y ser llamado en cada uno del proceso o de los puntos de atención, debemos respetar su nombre. También habla sobre el derecho del consentimiento informado. En una charla vamos a hablar bastante amplio sobre el consentimiento informado, pero para adelantarles o para mencionar, es el generar un proceso de voluntad donde a la persona y al paciente hay que informar, o a los representantes legales, hay que informar sobre una conducta terapéutica o diagnóstica, y para que el paciente pueda elegir libremente si acepta o lo rechaza. Eso vamos a hablar del consentimiento informado. Derecho a las directivas anticipadas también está relacionado. Muchas veces las personas eh, pueden, a veces se llaman directivas anticipadas o instrucciones o voluntades futuras o instrucciones previas, ya sea porque el paciente puede elegir cómo va a ser su final de vida, si desea, por ejemplo, no ser reanimada o no quiere ser puesta en respirador. eh, y eso hay una manera de cómo hacerlo, y que nosotros también tenemos en la clínica las directivas anticipadas, un formulario preimpreso y un abordaje para respetar ese derecho. El acceso libre a la historia clínica. Sabemos que la historia clínica, y a veces hay un concepto erróneo, y pensamos que la historia clínica, como la elaboramos y la escribimos los profesionales, y la historia clínica está en la institución, creemos que nos pertenece o a los profesionales o que pertenece a la institución de salud. Sin embargo, el titular de la historia clínica es el paciente. Por lo tanto, debe tener acceso libre a la historia clínica. Es un documento que es del paciente y que en 48 horas puede pedirlo él o puede pedirlo un familiar o un representante legal, y debemos tener un mecanismo para que pueda acceder libremente a la historia clínica. En relación a la confidencialidad de la información del paciente, nosotros ahí volcamos y tomamos conocimiento por la situación de salud de datos que pueden ser muy sensibles, y por lo tanto debemos velar porque se mantengan confidenciales, y esa información debe ser respetada y solamente compartida a las personas que estén relacionadas con la atención, con otros colegas y demás, y debemos respetar también esa información también con los pacientes, o a veces familiares, o así si son habitaciones compartidas. Así que debemos lograr tratar de mantener esa confidencialidad. Lo mismo cuando se elaboran o se comparten documentos, debemos también tomar nuestro resguardo para que no se viole la confidencialidad. Por último, vamos a mencionar dos, que son uno genérico. Hablamos sobre derecho a la atención de calidad y de una atención segura y de calidad. Em, Digo que es genérico porque en realidad hablamos todas nuestras intervenciones, todas nuestras actuaciones, debemos velar y esmerarnos para brindar la mejor calidad posible, y también brindar y velar por la seguridad del paciente. Eso es un derecho que los pacientes tienen. Y algo que a veces, tiempo atrás, el dolor es el sufrimiento en el cual básicamente
puede generar una experiencia muy mala si desde el equipo de salud no se aborda adecuadamente y muchos de los procesos o los motivos de internación están relacionados y tienen padecimientos importantes. A veces el dolor suele ser muy intenso. Por lo tanto, debemos siempre no solamente ofrecer el tratamiento, sino estar monitorizando si el paciente está con dolor, si la respuesta al tratamiento que hemos indicado es efectiva y no solamente el tratamiento farmacológico, sino también hay otras condiciones físicas y otras posturas y demás que pueden favorecer y que pueden ayudar. Lo mismo que el apoyo emocional puede ayudar a la disminución o el control del dolor. Bueno, en líneas generales estos son los derechos de los pacientes. Pero también hablemos de los pacientes, también tienen obligaciones. También, y esto es un poco una institución, y está explícito también en en política institucional, el equipo de salud, todo el equipo de salud, así como decimos que debe brindar y hacer un trato digno y respetuoso hacia los pacientes, también debemos, es una obligación de los pacientes y de los familiares de que nos brinden y que nos den a un trato adecuado y respetuoso hacia todo el equipo. Deben los pacientes y familiares cumplir con las normas institucionales que se vayan implementando, que estén vigentes durante la internación o durante el proceso de atención. Deben cuidar de las instalaciones, de los equipos, ¿no? Debe hacer un buen uso de todas las instalaciones. También brindar información que sea veraz, que esté actualizada, no debe mentir, no debe confundir y es una obligación de decirnos todo lo que el paciente conoce. Eh, Nosotros damos muchas veces muchas recomendaciones, tratamientos y sugerencias y es una obligación y un deber de que las indicaciones deben ser cumplidas. Y si no deben, y si no, y si el paciente desea no cumplirlas también, las debe expresar, pero no debe brindar información falsa. Eh, Algo que en estos últimos tiempos ha sido un problema con la incorporación de distintas tecnologías y cada vez más fácil, todo a través de celulares, básicamente. Es muy común que se filme, se fotografíe, se graben audios. Esto no está permitido por la ley, ¿no? No nos pueden a nosotros, al equipo, ni filmar ni grabar audio sin previo consentimiento explícito de nuestra parte. A veces hay una buena intencionalidad, pero es una obligación que los pacientes o los familiares, si desean, por ejemplo, ante un informe que le estamos dando a un paciente, si ellos quieren grabarlo, nos tienen que solicitar permiso si es posible la grabación y no hacer una filmación o una fotografía eh, oculta. Eso puede ser sancionado también a los familiares y pacientes. Por último, vamos a hablar sobre las buenas prácticas de lo que es el equipo de salud. Las buenas prácticas es como un conjunto de acciones, de comportamientos que son esperados por parte del equipo de salud para que logren un resultado que es de atención eficiente, segura, de calidad. Un poco está vinculado con lo que venimos diciendo, ¿no? Lo de presentarse al paciente como una conducta, un comportamiento de buena práctica. Siempre lo primero que debemos hacer es presentarnos al paciente con el nombre, con nuestro rol, saludarlo, tratarlo cordialmente, de manera respetuosa. A veces los pacientes responden mal, a veces nos dicen, es muy importante mantener ese trato cordial, respetuoso, entender a veces que está en una situación, si esto se perdura o persiste o hay un maltrato sistemático, obviamente hablamos ya de los deberes y hay que pasarlo y debe ser abordado rápidamente también.
Pero también es una buena práctica, hablamos sobre que el paciente para nosotros es el centro de todo nuestro accionar, es lo más importante y debemos, para vincular y fortalecer ese vínculo con los pacientes, debemos ver qué es lo importante para ellos, ¿no? Y entonces debemos estar muy atentos a las necesidades. De buena práctica también es, hablamos de la confidencialidad, pero hay otras veces que también un término que a veces confunde, que es la privacidad y la intimidad. Sobre todo esto es muy importante porque a veces a los pacientes durante su internación pueden estar a veces sin ropa, a veces por una exploración, un examen físico. Entonces debemos velar su intimidad, debemos tratar de su pudor, tratar de ver cómo minimizar y cómo también proteger de otras personas o a veces el ingreso de personas a la habitación o sobre todo si es una habitación compartida. Bueno, son cuestiones que son muy importantes y que debemos incorporarlo en la práctica cotidiana. Hablábamos también de la información, también es bastante vinculado, así que ya lo hablamos sobre la manera de cómo a veces entrenarnos para cómo mejorar nuestro mensaje para que sea la comunicación más eficiente y que pueda ser comprensible por no solamente con los pacientes y familiares, a veces entre nosotros. La comunicación no suele ser muy efectiva, entonces debemos ser más claros y debemos lograr establecer algunos patrones o estándares de comunicación que pueda facilitar. Hablábamos de incorporar a la familia y cuidadores. Y otra cuestión que estamos trabajando también desde el área del departamento de calidad es escuchar de ellos la experiencia de los pacientes y es la manera de cómo aprender. Cuáles son sus sugerencias, reclamos ante situaciones que han tenido, como también a veces quieren dejar plasmado y cómo agradecer sobre la atención que han recibido. Eh, es de buena práctica también, obviamente hablábamos sobre dar la mejor atención posible, ¿no? La de mejor calidad para ese momento, para esa situación. El uso eficiente de los recursos, hablamos de recursos en todo sentido, no solamente de los insumos, sino también del tiempo de los pacientes, del tiempo nuestro. También hablamos sobre hacer la solicitud de tanto de estudios o de fármacos, hacer un uso racional y para lo que esté justificado y para lo cual haya evidencia, y hablamos de eso, del uso eficiente. Las medidas de higiene y de bioseguridad, hablamos del lavado de manos, del uso del PP, de respetar los aislamientos, de hablar de la bioseguridad en su amplio sentido. La seguridad del paciente, ya lo hemos y lo vamos a explorar un poco más. Eh, Son varias metas, pero digamos, errores en la medicación, evitar caídas, evitar lesiones, problemas con la identificación de paciente que lo vimos en el módulo anterior. Bueno, hay es un gran apartado la seguridad del paciente. Nosotros, como buena práctica, es que el equipo, y promovemos que el equipo mantenga una actitud de capacitación continua, de educación continua. Somos una clínica en el cual tenemos muchas residencias, tenemos pasantes, promovemos la capacitación, los cursos, la docencia y mantenerse actualizado es para nosotros muy importante. También es buena práctica la documentación debida y adecuada. Todas las actuaciones, y acá estamos hablando no solamente de la historia clínica, también hablamos de los certificados, de las órdenes. No es parte de la actuación médica, tiene que ver no solamente con la oralidad o digamos, con hablar, con la conversación, con las decisiones, con el hacer, digamos, sino también con el registrar, el documentar. Es muy importante, no solamente desde el punto de vista legal, sino también como una vía de comunicación con nuestros colegas y otras disciplinas.
Hablando de otras disciplinas, hay una actitud y una buena práctica, la actitud colaborativa y el trabajo con otros, el trabajo en equipo, el apoyarnos con las otras personas. Eso obviamente contribuye a que haya un ambiente laboral saludable y es muy importante aprender y seguir. Las distintas disciplinas tienen un enfoque particular y es muy importante que tengamos ese trabajo en equipo que a veces en la formación de grado no se suele dar y lo aprendemos durante nuestro ejercicio laboral, digamos. Y, y es muy importante y es muy enriquecedor lograr ese abordaje interdisciplinario. Así que, en definitiva, hemos mencionado algunas de las buenas prácticas, tal vez hay más, pero para una manera de resumen, un poco hemos hablado entonces sobre los derechos de los pacientes, sobre los deberes y también desde nuestro accionar, cuál es nuestro rol esperado para que esto pueda, ese vínculo, esa relación entre los profesionales, el equipo de salud, los pacientes y los familiares puedan lograr un buen resultado y un buen acompañamiento que es nuestra un poco la visión de la clínica Pasteur. Así que bueno, con esto estamos finalizando. Un poco hablábamos esto, ¿no? Como que la importancia del desafío que nos queda es esto, comprometernos con estas buenas prácticas que recién mencionamos, hacer que cada interacción, que cada situación sea una oportunidad de mejora, eh, fortalecer la relación, el vínculo, la conexión con los pacientes, con los familiares, apostar por el trabajo en equipo y que creo que lo estamos haciendo, eh, y la garantía de los derechos de los pacientes, un poco por todo lo que mencionamos. Además de tener esta política, necesitamos reflexionar en el día a día de cómo, si de estos derechos que hemos mencionado, si lo estamos logrando o estamos haciendo que se cumplan, si estamos facilitando nuestro accionar para que los pacientes tengan esos derechos. Así que, sin más, muchas gracias y en el próximo módulo veremos el consentimiento informado y algo un poco más ampliado con algunos ejemplos prácticos. Muchas gracias.